Buenos días. Ánimo. Nueva forma de comunicación política o estrategia de control mediático. Ejercicio de transparencia y rendición de cuentas o simple propaganda gubernamental. ¿Qué son las mañaneras? No vamos a estar aquí solo contestando preguntas, ¿no? ¿Cómo no me voy a reír de la OEA? Que es una cosa tan fea que causa risa. Es una especie de clase de historia contemporánea, de análisis político, y por otro lado es una asamblea, es decir, es una conversación, es un diálogo circular. El problema de la mañanera es que no fue un ejercicio de rendición de cuentas como normalmente uno esperaría una conferencia de prensa, porque había una serie de vicios, digamos, la presencia de medios afines o de voceros, digamos, que colocaban temas que le servían a lo mejor a la presidencia, pero no necesariamente que eran de temas de interés público. Durante su sexenio y desde Palacio Nacional, cada mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador se plantó frente a cámaras y micrófonos para exponer toda suerte de temas relacionados con la cuestión pública de México. Más allá de su propósito y utilidad, las conferencias de prensa matutinas del tabasqueño se convirtieron en el sello inconfundible de su gestión, pues no hubo momento que sus mensajes no impregnaran la conversación nacional. Yo creo que es el político que mejor comunica en este país y que mejor ha comunicado durante todo el siglo XXI. Logró posicionar los temas que él quería en la agenda pública y también minimizar los temas que venían, digamos, en contra de su administración, inclusive en contra de su familia, temas personales. Pues yo creo que su estrategia de comunicación es ser Andrés Manuel López Obrador. Esa es una de las claves para entender estos niveles de aprobación que están si dicen que está entre el 60 y el 70%, te aseguro que entonces está entre el 80% de aprobación entre la gente. Soy Daniel Rosas y en esta tercera entrega del serial AMLO, el legado, analizaremos una de las políticas más controvertidas del régimen obradorista. La estrategia de comunicación que le permitió a López Obrador encarar distintas crisis, mantener a raya a sus adversarios y dirigir a un país en tiempo real. La célebre mañanera. Acompáñame. En México, el antecedente inmediato de las mañaneras es la conferencia de prensa desarrollada por el propio López Obrador durante su periodo como jefe de gobierno del Distrito Federal de 2000 a 2005. Sin embargo, ya antes y en otras latitudes se habían desarrollado formatos de comunicación para proponer la agenda del día y temas de debate. Esta idea de la presidencia como el máximo púlpito de la comunicación del país es una idea que viene, digamos, desde tiempos de Franklin Delano Roosevelt. Él fue el que inventó, digamos, la comunicación directa con la gente, la comunicación directa con la ciudadanía. Tenía unas pláticas que se llamaban las pláticas de chimenea, en donde cada semana él, a través de un programa de radio, se dirigía directamente a la gente. La mañanera inició como una conferencia de prensa convencional, pero evolucionó a un formato que fue incorporando secciones dedicadas a la salud, la economía, los precios de las gasolinas y la seguridad. Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente. El gobierno de México se ha caracterizado por fomentar y respetar la libre expresión. Quienes quieren las mentiras será una plaza pública en la que se discutirá libremente sobre la información que los medios de comunicación publican a diario. En junio de 2021, AMLO anunció el ¿Quiénes quieren las mentiras?, una sección dedicada a mostrar las llamadas fake news que, a su juicio, publicaban los medios de comunicación. El modelo era similar al espacio implementado por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa en sus conferencias semanales denominadas Las Sabatinas. Pero siempre al final existía un segmento adicional que se llamaba la libertad de expresión ya es de todos, porque su lema político cuando asumió el poder era que la patria ya era de todos, porque supuestamente él la liberó de los grupos fácticos. El problema en el caso del quién es quién en los medios es que se convirtió en un espacio para descalificar al emisor en lugar de atender muchas veces el contenido de lo publicado, y entonces cuando había alguna nota que cuestionaba algo del gobierno, en lugar de explicar si era verdadero o era falso, o era correcto o era mentira, muchas veces lo que se hacía era señalar quién lo decía.
y al señalar al mensajero se pretendía descalificar el contenido del mensaje, aunque este pudiera ser verdadero. El tema del chayote de algunos medios de comunicación. Nadie necesitó, o más bien, AMLO no necesitó convencer a la gente de que había comunicadores haciéndole política a la oposición, de que había analistas haciéndole la chambita al PRI y al PAN. AMLO no tuvo que insistir en eso, fue más que obvio. Como anteriores gobiernos, el sexenio de AMLO vivió episodios de crisis. En su caso, le tocó lidiar con la pandemia de COVID, la explosión de Tlahuelilpan, el llamado Culiacanazo, el fraude de Segalmex o el escándalo de la Casa Gris, entre algunos otros. Hay que distinguir dos procesos, las cuestiones que ocurran de manera natural, como ocurrió la pandemia, como ocurrió el huracán Otis en Acapulco y estas cosas que ocurren porque simplemente ocurren, son cuestiones que no podemos nosotros evitar, y las crisis fabricadas, también por la oposición. Entonces, en ambas yo creo que López Obrador ha salido victorioso porque siempre se ha enfocado en la verdad. Desde el estrado, López Obrador dio su particular versión de tales acontecimientos, sin intermediarios y sin depender de la contratación de espacios en medios de comunicación privados para transmitir sus mensajes. Están como la Inquisición. Ahora, fíjense, acaban de resolver que yo no hable aquí de oligarquía corrupta. ¿Me van a ayudar ustedes a buscar un sinónimo? Podría ser mafia del poder. Creo que fue una estrategia muy disruptiva, muy distinta a lo que habíamos vivido o hemos vivido en 50 años. Él rompe con ese esquema, mantiene los recursos de publicidad para los medios tradicionales con una reducción muy importante de casi el 80% del monto de esos recursos. Es decir, hay una disminución brutal de los recursos y eso generó evidentemente una reacción muy molesta, muy intensa de parte tanto de los corporativos como de las expresiones de esos corporativos que son los conductores o conductoras. No han encontrado la manera justo de poder encontrar otras fuentes de financiamiento que no sean las del gobierno, las oficiales. Y creo que López Obrador sí fue muy certero en demostrarle eso a la gente. Los millonarios contratos que antes había con muchos medios y que hoy en día ya no existen. Sin embargo, para el analista Kevin Zapata, doctor en política social por la Universidad de Edimburgo, una consecuencia negativa de la mañanera es la polarización de la sociedad debido al discurso que promovió el presidente. En su ensayo Las mañaneras de AMLO y los abusos de la comunicación presidencial, el investigador señala que esta práctica puso en riesgo a las instituciones que sostienen la democracia. A lo largo de los años vimos que diversos actores, organizaciones de sociedad civil, activistas, por ejemplo, en materia ambiental, activistas en materia de derechos humanos, periodistas, fueron descalificados una y otra vez desde la mañanera. Y esto es importante porque la palabra del presidente, sea quien ocupe la presidencia, tiene un gran peso y por lo tanto usar la tribuna con más potencia, el megáfono más potente del país para señalar a una persona en concreto es, desde mi perspectiva, un abuso de poder. En términos de comunicación, para la oposición fue prácticamente imposible responderle al presidente porque mientras él hablaba en la mañanera con el foco de absolutamente todos los medios de comunicación nacionales y locales, pues la oposición, por más que articulara una respuesta, inclusive entre partidos, entre dirigentes, entre líderes, jamás iba a tener esa penetración. Políticos, periodistas y empresarios señalados por el presidente denunciaron que la mañanera se convirtió en un patíbulo donde se dañaron reputaciones. Oh, periodistas famosos, que esa es la otra, ¿no? Periodistas que ganan, como Jorge Ramos, 17 millones al mes. Presidente,
Nadie está en contra de usted y de su gobierno, porque sería estar en contra de México. Solo le pedimos que evalúe qué le aporta más, si una crítica inteligente, de buena fe y constructiva, o los lacayos que cuando usted pregunte la hora le respondan la que usted quiera, señor presidente. Pues también ha sido utilizada para perseguir adversarios y para condenar opositores. Eso sin duda deja mucho que desear en una estrategia de comunicación democrática, porque hay una simetría absoluta de ejercicio de poder entre un presidente de la República y un ciudadano, un presidente que con el poder que ostenta todos los días que le da la Constitución y que le respalda el ejército, además, pues atreverse desde un micrófono matutino a señalar ciudadanos de a pie. Pues imagínate la simetría de poder que existe en un ejercicio público de comunicación de esa manera. No hay manera que alguien se pueda defender ante eso. Lo cierto es que AMLO fue incansable en su ejercicio de comunicación. En sus primeros 1000 días de gobierno, el tabasqueño ya había realizado 862 conferencias mañaneras con una duración promedio de 108 minutos. Yo creo que hasta el presidente se sorprendió del éxito histórico que fue la mañanera, y seguramente muchos políticos van a retomar ese ejercicio. Yo creo que eso para mí es uno de los más grandes aciertos de este sexenio. Contrastantemente, el hecho de que la mañanera haya sido acaparadora de prácticamente toda la comunicación oficial, pues también fue contraproducente, porque tenías al resto de medios oficialistas o tenías a gran parte de los analistas sin la información suficiente. El alcance de las mañaneras fue significativo, pues al corte de septiembre de 2024, el canal de Presidencia contaba con 4.46 millones de suscriptores en YouTube. En 2023, la página de análisis de datos de plataformas Stream Charts catalogó al presidente AMLO como el streamer más visto en toda América Latina, con 49 millones de vistas. Se transforman no solamente en una rueda de prensa, sino también en un mecanismo de información, de diálogo, también de discusión y debate con la oposición y con los medios, y también a partir de la pandemia, sobre todo a partir de la pandemia del COVID-19, en un mecanismo muy indispensable para los ciudadanos para saber exactamente lo que está ocurriendo. También en 2023, una encuesta de la empresa Poligrama encontró que 3 de cada 10 personas veían la conferencia del presidente en vivo. El sondeo realizado a nivel nacional arrojó que 68% de los entrevistados estaban a favor de las mañaneras y 32% en contra. La verdad es que la conferencia mañanera ha sido el instrumento político más importante de López Obrador para gobernar este país, porque es lo que le ha permitido mantener una comunicación estrecha de primera mano con el pueblo, que no haya esa editorialización que tiende a haber en muchos medios y que distorsionan, que tratan de distorsionar la realidad. Ahora se puede contrastar esa editorialización que hacen los medios con lo que ocurre cotidianamente en las mañaneras, y entonces el pueblo se puede hacer una idea mucho más nítida, más clara de la verdad. Captar la atención en un meeting, en una reunión, incluso en una clase, es muy difícil. Y él tiene ese oficio. Transpórtalo eso a las redes y a la tele, y ha sido un éxito, porque sabe incluso hasta cómo ser pícaro, hasta cómo meter música o poesía o anécdotas históricas, ¿sí? Puede ser muy molesto para quienes no quieren ni comparten con él su proyecto, pero lo que sí no es aburrido. Es decir, López Obrador, para empezar, no es aburrido como comunicador. Entonces eso ha sido uno de los grandes aciertos en su manejo de la narrativa. Con sus dichos, el presidente causó revuelo, principalmente entre sus adeptos y adversarios, quienes seguían atentos a la mañanera para aplaudir o denostar al presidente.
El mensaje del mandatario también permeó las redes sociales, convertidas en el campo de batalla de políticos, troles, bots, influencers y periodistas. No olvidemos que el mismo López Obrador lo ha contado, él aprendió de publicidad, aprendió ciertos trucos de la publicidad y eso los ha aplicado muchísimo en la estrategia de comunicación de las mañaneras, ¿no? Es evidente que ha dicho muchísimas mentiras, pero muchísimas mentiras. Ha señalado a personas desde la mañanera como adversarios políticos, o sea, dañó a muchos periodistas en un país donde mueren muchos periodistas, 40 periodistas asesinados. Le importaba más cuánto ganaba Loret. El presidente es un maestro en esto, es extraordinariamente hábil y la oposición es tremendamente estúpida, lerda. Nunca pudo zafarse de la trampa, de la agenda impuesta por el presidente de la República desde las narrativas. Y claro, la cuarta transformación es una narrativa. El presidente tiene este tino comunicativo tan brutal como para venirnos a contar que no estamos participando de un momento histórico cualquiera. Estamos construyendo y tejiendo la cuarta transformación de la vida pública de México. Desde su tribuna mañanera, el presidente habló, sus gobernados le escucharon, la oposición refutó y hay quien dice que polarizó o que hasta descalificó. Algunos medios lo atacaron. López Obrador se defendió y contraatacó. El resultado, al menos el más visible, es que obtuvo un referendo por otros 6 años más de cuarta transformación. Sin embargo, hay otro caso que tenemos que revisar. Uno que puso a prueba a este gobierno. La pandemia de COVID-19, pero ese tendrá su episodio aparte. Por lo pronto soy Daniel Rosas. Gracias por su atención.